Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a explorar la posibilidad de generar esquemas mediante la herramienta SmartArt que presenta el procesador de textos Word. Para ello tenemos que dirigirnos a la pestaña Insertar dentro de la barra de tareas. Dentro de las ilustraciones posibles que existen se encuentra SmartArt. ¿Sí? SmartArt son distintos tipos de gráficos que ya se encuentran preconfigurados y que poseen diseños de distintas índoles que nos van a permitir a nosotros organizar la información. Son de suma utilidad ya que pueden ser ligeramente modificados dentro de un espacio que no altera el resto de la configuración de la estructura de la página que se viene desarrollando, ¿sí? En este caso ustedes pueden observar que hay una clasificación de los distintos tipos de gráficos a generar. Bien, ¿cuál es la lógica para determinar qué gráfico se utiliza o no? Bien, tengan en cuenta que realizar esquemas implica conocer las relaciones que se establecen entre las ideas principales, ya que se trata de una combinación de información visual y textual que sintetiza la lógica, el funcionamiento, las conexiones, también las estructuras, haciendo que representando cómo se configuran estas lógicas entonces entre el texto y las imágenes. Por ello, los textos que se usan son breves y significativos, ya que los diagramas vinculan y unen para entender rápidamente los conceptos comprendidos. La selección de los esquemas evidencia el entendimiento real de las ideas principales, ya que allí se organizan y distribuyen. Bien, les mostraba entonces que según las diferentes clasificaciones que hay de gráficos, podemos tener en cuenta que las listas nos van a brindar una selección de información, ¿sí? Muy básica a partir de, por ejemplo, la determinación de cuáles son unas características principales. Podemos ver acá también una clasificación o una distinción en tipos, que en este caso podría ir relacionado con algunas imágenes que me permitan a mí identificar esas características que yo estoy intentando explicar. También es importante poder utilizar esta lista vertical de imágenes, ya que a partir de lo que la imagen me presenta, un título, puedo desarrollar algunos ítems para explicar cómo funciona ese texto en particular. Bien, esto mismo pueden realizar con algunas otras listas. Por ejemplo, tenemos acá esta lista en pirámide que por su forma, por su distribución, podemos notar que en la base podríamos escribir ideas que sean mucho más relevantes o importantes, mientras que en la cima ideas más de algún detalle no tan relevantes, o hacerlo al revés. ¿Sí? En la cima lo relevante y en la base algo que soporte un ejemplo, por ejemplo. Bien, después tenemos acá esta lista de objetivos. Me parece relevante tener en cuenta esta configuración de algunos ciclos, de algunos círculos que están unos dentro de otros. ¿Por qué? Porque de esta forma damos cuenta de una organización, de una estructura. Por ejemplo, si nosotros querríamos dar cuenta de cómo funciona la estructura de un texto argumentativo, podríamos aquí hablar de la situación inicial, dar algún parámetro, luego explicar cuál es la tesis y por último definir cuál es la conclusión. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que ustedes tienen que ir logrando la determinación de diferentes esquemas para poder sintetizar lo que han entendido. Es decir, que el gráfico va a complementar y los textos van a cobrar significación en cuanto se entiendan en un sentido práctico. Bien, acá tenemos las listas de procesos que, por ejemplo, estos procesos les pueden servir para ustedes realizar líneas de tiempo. Acá tenemos algunos procesos que son en fases, que les van a permitir describir situaciones un poco más complejas,
Y recuerden que esto también es modificable. Este esquema me parece que también es muy bueno para realizar una línea de tiempo, como dice acá, básica, en la que ustedes pueden añadir los datos pertinentes como la fecha, un título que represente el acontecimiento y alguna descripción general y sintética justamente de ese momento que ustedes están indicando en el transcurso de un lapso temporal. Bien. Acá tenemos otros tipos de esquemas, por ejemplo, estos de aquí están más bien ligados a un resultado, a un proceso de engranajes, es decir, ideas que convergen, que fluyen en un mismo sentido para un funcionamiento en común, podría servir para representar algún sistema, ¿sí? Acá tenemos flechas que pueden representar también la unión o la desigualdad entre ideas o cómo a partir de una idea central se generan dos ramificaciones. Acá en los ciclos podemos generar algunas ideas que funcionan en conjunto, pueden ser características o ejemplos vinculados que dan cuenta justamente de cómo cada una de las ideas se necesitan para funcionar. En cambio acá cuando tenemos estos radiales significa que hay una idea central que luego se ramifica, que tiene partes justamente específicas, ¿sí? Que se van a desprender de la idea central. Esta idea también es similar a la que sucede en los mapas conceptuales, entonces podrían redistribuirlos y generar a partir de esta base algún mapa conceptual. En jerarquía también tenemos esta noción de organigramas, ¿sí? De que existe una idea principal que luego se despliega en algunos aspectos. Bien, esto siempre se puede modificar, se puede ir añadiendo. Tenemos relaciones que, como ya les dije, siempre y cuando ustedes detecten cuáles son los vínculos que se dan entre esas ideas principales, van a poder seleccionar correctamente cuáles son entonces los esquemas que mejor se adecuan y mejor representan esas ideas principales que ustedes han logrado. Después, por último, tenemos algunos esquemas en los que se pueden destacar imágenes, se pueden insertar imágenes y esto les va a servir, por ejemplo, si ustedes están analizando algún tipo de esquema que ya previo, como puede ser un sistema que ustedes cuentan con la imagen, me imagino una célula, algún tipo de animal, el logo de una empresa, ¿sí? Para esto les puede servir también y de esta forma van a añadir una información mucho más sencilla, que es una imagen que sintetiza gran parte de las ideas a desarrollar de una forma bastante llamativa. Entonces vamos a hacer la selección, por ejemplo, de este SmartArt, que es proceso en fases. Se presenta un cuadro, ¿sí? Este cuadro, todo lo que está dentro de él es lo que se va a modificar dentro del SmartArt y lo que está no va a alterar para nada lo que está afuera, ya que yo también puedo configurarlo en relación al texto. Esto se logra en las opciones de diseño. Hago clic y, por ejemplo, puedo seleccionar arriba y abajo. De esta forma, cuando yo escriba o traslade esto hacia otro lugar, el texto no va a sufrir alteraciones, ya que se va a posicionar fuera de los límites de este esquema, ¿sí? Cuando yo tengo un SmartArt seleccionado, se despliegan dos nuevas pestañas que son diseño de SmartArt y formato. Bien, acá pueden cambiar el diseño nuevamente si no están conformes con el que primero determinaron. También pueden cambiar los colores, por ejemplo, acá tenemos un caso que representa mejor una convergencia de diferentes ideas, ya que cada color también va a estar en sincronía con esta configuración que estamos intentando representar, ¿bien? También pueden cambiar los estilos, no solamente los colores. Acá tenemos algunas vistas tridimensionales, algunos efectos, como por ejemplo este que dice efecto moderado, ¿bien? Bueno, lo que tienen que hacer entonces es completar los textos, haciendo clic directamente sobre los cuadros. Cuando ustedes están modificando el texto aparece esta línea punteada. En cambio, cuando ustedes están modificando la imagen, la línea de selección es lisa, ¿sí? Otra forma de modificar los textos es desplegar esta barra lateral y directamente escribir sobre este panel. Bien.
seleccionamos todo el SmartArt y también pueden ver que hay distintas posibilidades de cambio en el formato que están más bien relacionadas con los colores de las formas y con el tipo de letra que ustedes van a seleccionar, que pueden ser algunos de estos efectos, ¿sí? Volvemos a diseño de SmartArt. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es ir incluyendo algunas ideas. Por ejemplo, se me ocurre que podemos trabajar los géneros de los cuentos, ¿sí? De la narrativa. Entonces vamos a poner que los géneros son el fantástico, el policial, por dar algunos ejemplos, el maravilloso, ¿bien? Acá, por ejemplo, vamos a anotar cuáles son los elementos, ¿sí? Los elementos de los textos narrativos. Vamos a poner los personajes, también podemos poner el espacio y el tiempo, ¿bien? Por ejemplo, si me falta acá alguna idea por añadir, ¿qué hago? Selecciono la figura, porque tengo esta línea, como ya les mencioné, doy en segundo clic, agregar forma delante o detrás, según lo que ustedes prefieran. Yo voy a agregar detrás y ahí vemos cómo se genera una nueva forma. Para insertar el texto en esta forma directamente, presionan una letra y ya se genera el cuadro de texto automático para que puedan seguir escribiendo. Por ejemplo, vamos a poner el narrador. Bien. Y por último, acá podemos poner entonces la definición de cuento. Acá iría la definición, tendría que estar más bien detallada, no la palabra definición. Solo les doy un ejemplo y acá sería el cuento en sí. Bien. De esta forma, entonces, ustedes van a generar los distintos SmartArt. Acá cuando van a inicio pueden cambiar de todo el cuadro entero la fuente. Por ejemplo, yo le voy a poner una fuente Arial, le voy a cambiar el tamaño a 12. Como ven, se desconfigura, pero ustedes pueden modificar las dimensiones y de esta forma ir adaptando. Son pequeñas adaptaciones que se pueden realizar para lograr entonces el esquema que ustedes precisan, ¿sí? Por ejemplo, ahí quedaría este ejemplo. Bien. Bueno, otra forma también que pueden utilizar, como ya les había mencionado el SmartArt, es yendo a insertar, SmartArt, y para hacer un mapa conceptual partir de la base de un diagrama de organigrama de jerarquía. Bien, acá entonces iría la idea principal. Por ejemplo, vamos a poner como idea principal el drama, ¿sí? Acá vamos a explicar porque es una ramificación que intenta dar cuenta de una definición o de explicaciones de las clasificaciones, y entonces voy a poner acá que se trata, por ejemplo, de un género literario. Y acá vamos a dar cuenta de algunas de las características. Para eso yo tengo que conocer cuáles son las temáticas, esas ideas principales que ya les había mencionado. Vamos a poner, por ejemplo, los diálogos. Vamos a poner las didascalias. Y vamos a poner la representación. Todo esto puede ser también modificado, como ya les había mencionado. En este caso van a haber otras opciones. Selecciono la forma, hago segundo clic, agrego forma y hay distintas posibilidades. Dice agregar forma detrás, delante, debajo, en forma superior, una forma asistente como es esta. Vamos a agregar debajo. Bien, entonces acá podemos poner un ejemplo o ir ramificando qué tipos de didascalias existen, si son de ambientación, si son sobre, por ejemplo, la forma en que los personajes tienen que realizar su parlamento. Bien. De esta forma, entonces, es como ustedes van a lograr potenciar el uso de la herramienta SmartArt. Espero que el tutorial les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.